Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a hacer vamos a retomar un proyecto que habíamos hecho en uno de los primeros videos, que era la comunicación UART, en el cual nosotros encendíamos y apagábamos un par de LEDs enviando un carácter. Por ejemplo, enviamos el carácter 1 y encendíamos un LED, enviamos el carácter 2 por el puerto serie y apagábamos el LED. Esto, para hacer uno de los primeros videos, estaba muy bien. Sin embargo, esto no es lo ideal. Lo más profesional es enviar una trama de datos con un carácter de inicio y un carácter de final de trama. Y en la trama es colocar algo más detallado. Por ejemplo, LED 1 on para encender el LED y LED 1 off para apagar el LED. Porque si solamente enviamos un carácter, pues esto en un ambiente un poco más hostil, más ruidoso, podría alterarse. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a trabajar con el mismo programa que habíamos hecho en el video pasado. Yo aquí ya lo tengo descargado, simplemente lo voy a abrir. Nosotros hicimos este pequeño ejemplo. Vamos a borrar esto, ya no lo vamos a utilizar. Listo. Aquí nosotros habíamos estado utilizando una librería que yo les había pasado, que es uart.h. En esta librería, si se acuerdan, nosotros cargábamos un valor en este registro para determinar la velocidad en la que íbamos a enviar los datos por el puerto UART. Este dato salía en base a una fórmula. Sin embargo, hay una librería que nos va a permitir trabajar esto de una forma más fácil. Esta librería, que viene por defecto en el compilador ABRGCC, se llama util/setbaud.h. Esta librería va a hacer todos los cálculos por nosotros, pero para que esta librería haga eso necesitamos pasarle dos parámetros. Esto lo hacemos definiendo dos etiquetas. La primera es la f-cpu, que indica la frecuencia de trabajo del cristal que vamos a utilizar. En este caso va a ser un cristal de 16 MHz. Ahí está. Y lo segundo que debemos pasarle es, o mejor dicho, asignar un valor a esta etiqueta, baud, indicando la velocidad en baudios que vamos a utilizar para la comunicación serial. En este caso es 9600 baudios y listo. Con estos dos datos, esta librería va a hacer el cálculo del número que debemos cargar. Entonces vamos a reemplazar esto aquí y vamos a copiar este pequeño código que yo ya tengo aquí. Aquí está. Esta pequeña librería lo que hace es, en base a los cálculos, obtener un valor en estos dos registros y luego este dato que haya mediante los cálculos almacenarlo en estos dos registros. Dejamos eso ahí y listo. Todo el cálculo del tema de la velocidad de audios que vamos a transmitir lo va a hacer esta librería por nosotros. Lo otro que vamos a hacer aquí, por ejemplo, en la librería UART, nosotros creamos una pequeña función para imprimir por el puerto serial una cadena de caracteres. Sin embargo, los que ya han utilizado el lenguaje C saben que existe una función que se llama printf, que nos permite imprimir una cadena de caracteres por una salida estándar. Cuando programas o utilizas el lenguaje C para computadoras, esta salida estándar por defecto es la consola, pero para microcontroladores se suele utilizar el puerto serial. Entonces vamos a utilizar esta función printf. Aquí, por ejemplo, colocamos printf y enviamos un mensaje. Este es un mensaje. Listo. Ahora, si ya tenemos esta función uart write-txt, ¿por qué utilizaríamos printf? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Printf tiene una ventaja con respecto a esta función que nosotros hemos creado, y es que printf, además de imprimir una cadena de caracteres, nos permite formatear datos. Por ejemplo, si yo aquí creo un dato de tipo char, que se llame dato, estoy muy creativo hoy día, y le asignamos un valor, que en este caso, mejor que sea una variable de tipo entera, ¿okay? Entera, que se llame número, y le vamos a asignar un número que es 1024. Aquí está, 1024, y listo. Entonces, esta función printf nos permite formatear datos. Por ejemplo, si colocamos porcentaje
vamos a indicarle qué tipo de dato es el que queremos formatear. En este caso es un tipo entero, así que colocamos D. Y acá colocamos una coma y la variable que queremos o el dato que queremos que formatee la función printf. En este caso es la variable número. Es decir, esta función va a imprimir esta cadena de caracteres y luego va a imprimir un dato de tipo entero. Este dato de tipo entero lo va a convertir en una cadena de caracteres y va a imprimir todo por el puerto serial. Esta es la ventaja de la función printf. No tenemos nosotros que convertir este número a un string para luego imprimirlo. Esta función ya lo hace por nosotros. Vamos a compilar esto. Y aquí nos aparece un pequeño error. Esto es porque la función printf, para nosotros utilizarla necesitamos incluir otra librería que es parte del estándar ANSI C, que es stdio.h. Ahí está, listo, compilamos esto. Aquí nos sale un pequeño mensaje de advertencia que dice que la variable dato nunca la estamos utilizando. La ignoramos simplemente. Y ahora vamos a Proteus. Listo, yo les voy a pasar el código y también el esquemático de este ejemplo que vamos a hacer. Sin embargo, como yo estoy utilizando la última versión de Proteus, si ustedes tienen una versión anterior, de repente no van a poder abrir el archivo que les voy a pasar. Así que si quieren armar este circuito es súper sencillo. Simplemente buscamos el Atmega 328p. Aquí está la versión en tipo SMD, no importa en este caso. Colocamos acá. Luego lo otro que buscamos es la terminal serial. Esto en instrumentos, terminal virtual, y acá hacemos una conexión cruzada, es decir, el RX de la terminal con el TX del microcontrolador y el RX del microcontrolador con el TX de la terminal. Luego aquí nos aseguramos de que la velocidad sea 9600, tanto para la terminal como para el microcontrolador. En este caso vamos a cargar el código en el microcontrolador. Buscamos la ubicación donde está nuestro archivo. Yo en este caso lo tengo en D. Usar -br. Aquí está. Buscamos el archivo .exe y lo cargamos al microcontrolador. Aquí por defecto en Proteus vienen los fuses. Algunos fuses vienen habilitados. Recuerda que en los ABRs pasa algo un poco extraño. Con 0 significa que un bit o un fusible está habilitado y con 1 significa que está deshabilitado. Aquí por ejemplo me dice que el divisor de 8, la frecuencia de trabajo, está habilitada. Entonces vamos a deshabilitarlo. Porque si la habilitamos entonces no trabajaríamos a 16 MHz sino a 2 MHz. Aquí como cristal podemos colocar el cristal externo. Y acá colocamos el valor o la frecuencia de trabajo que vamos a utilizar, que en este caso es 16 MHz. Listo. Vamos a probar el proyecto y aquí está. Estamos imprimiendo dos mensajes, pero el mensaje que acabo de imprimir con la función printf no ha salido. Y esto es porque para utilizar la función printf, además de importar la librería stdio, hay que hacer algunas modificaciones y eso lo vamos a hacer acá. Primero vamos a crear un prototipo para una función que vamos crear, que en este caso se va a llamar usart-printchar. Yo este código ya lo tengo, así que simplemente lo voy a pegar para ahorrar un poco de tiempo. Esto lo acomodamos por acá y listo. Además de esto, nosotros en la función uartinit vamos a pegar este código y listo. Compilamos esto y probamos. Ahí está. Este es un mensaje y como les había mencionado, el dato que teníamos o que habíamos creado, que contiene el número 1024, se imprime acá como una cadena de caracteres. Entonces precisamente esta es la ventaja de utilizar la función printf. Vamos a colocarle aquí un salto de línea para que cuando simulemos no se vea todo tan pegado. Con diagonal invertida n y diagonal invertida r hacemos un salto de línea. Y aquí probemos con un número con punto flotante. Vamos a crear un tipo float que se llame pi, cuyo valor va a ser 3.1416. Aquí entonces, como lo que queremos formatear es un número con punto flotante, acá ponemos f y aquí simplemente colocamos el nombre de la variable que es p. Compilamos esto.
y aquí me aparece un pequeño error. Aparece en la cadena de caracteres, sin embargo el dato no aparece. Esto es a que hay que hacer un par de modificaciones en Atmel Studio. Para eso vamos a proyecto, propiedades del proyecto, Toolchain. Vamos aquí donde dice general y vamos a hacer un check en esta opción para poder usar vprintf library. Luego venimos acá donde dice librerías y vamos a agregar esto aquí. Listo, compilamos. Vamos nuevamente a Proteus y vamos a probar si esto se arregló. Listo, ahora sí, acabamos de imprimir la cadena de caracteres y también imprimimos el valor de la variable de tipo flotante que teníamos. Pero en este caso me está imprimiendo con 6 números en la parte decimal. ¿Podemos personalizar esto? Sí, claro que sí. Después del carácter de porcentaje colocamos .4. Con esto le estamos indicando al compilador que solamente imprima los 4 dígitos de la parte decimal. Vamos a compilar esto y vamos a probar. Listo, ahí está, 3.1416. Bien, pero la finalidad de este video no es hacer esto. Lo que tenemos que hacer ahora es recepcionar una cadena de caracteres. En este caso la cadena de caracteres que vamos a recepcionar va a ser let1 igual on. Como carácter de final de trama vamos a colocar el asterisco. Esto para que se encienda el LED. Y para que se apague el LED vamos a colocar let1 igual off. Y como fin de la trama de caracteres, el carácter asterisco. Listo. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un pequeño array de caracteres, en este caso de tipo char. Va a tener el nombre de rx buffer y va a tener una longitud de 15 caracteres. Lo otro que vamos a utilizar es una variable que va a ser de tipo carácter sin signo, que se va a llamar rx contador, que se va a inicializar en 0. Ahora, en el video de ejemplo que habíamos hecho, estábamos recepcionando los datos por puerto serie, simplemente preguntando cuándo llegó un dato. Como ya hemos visto la parte de interrupciones y ya sabemos trabajar con interrupciones, vamos a recepcionar los datos a través de las interrupciones. Para eso utilizamos la función isr. Aquí está. Y le indicamos al compilador que la fuente de interrupción va a ser la recepción de datos por el puerto serie. Listo. Además, acuérdense que cada vez que utilizamos interrupciones necesitamos incluir esta librería abr interrupt.h. Listo. Aquí lo que vamos a hacer es al inicio deshabilitar las interrupciones y después de hacer toda la configuración habilitamos las interrupciones. Listo. Esto lo borramos. El único pin que vamos a configurar como salida va a ser el DDRB. Colocamos en 1 el bit 5 para indicarle que es salida. Y además de esto, inicializamos este pin en 0 para que esté apagado. Listo. Ahora vamos a atender la interrupción. En este caso, cada vez que se produzca una interrupción, nosotros debemos leer el registro UDR0. Acuérdense que este registro es el que contiene el dato que ha llegado por el puerto serie. Para esto creamos una variable de tipo char que se llame dato. Ahí está. Y aquí vamos a preguntar si es que dato es igual al carácter que nosotros hemos seleccionado como final de la trama de caracteres que vamos a enviar. En este caso, este carácter es el carácter asterisco. Entonces preguntamos si ha llegado el carácter asterisco. Si no ha llegado, lo que vamos a hacer aquí es que nuestro buffer de recepción
va a comenzar a almacenar todos los datos que lleguen por el puerto UART. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos con la variable contador. Ahí está. Aquí lo que estamos haciendo es preguntar si es que ha llegado el dato que es el final de la trama que estamos enviando. Si no ha llegado, entonces el dato que hemos recibido lo almacenamos en nuestro buffer de RX, incrementando cada vez que llega un dato una posición. De esta forma toda nuestra data va a estar almacenada en este buffer. Y cuando llegue el carácter de fin de trama, entonces vamos a hacer la comparación. Aquí entonces preguntamos con la función str. Esta función, que también es un estándar del lenguaje ANSI C, lo que me permite es buscar una cadena de caracteres dentro de otra cadena de caracteres. En este caso vamos a buscar dentro de RX buffer, vamos a buscar esta cadena de caracteres que es let1 igual on. Y si esto es verdadero, entonces imprimimos un mensaje por el puerto serie con la función printf. En este caso let1 encendido, y hacemos un salto de línea para que esto se vea más ordenado. Además de esto, vamos a encender el LED que se encuentra conectado en el pin B5. Ahí está. Aquí hacemos un else if, y aquí nuevamente hacemos otra comparación con la función str. En este caso vamos a buscar dentro de nuestro buffer de recepción la cadena de caracteres que diga let1 igual off. Si esto se cumple, entonces apagamos el LED que se encuentra en el pin B5. Ahí está. Y también vamos a imprimir un mensaje por puerto serie. En este caso va a ser let1 apagado. Listo. Pero lo otro que vamos a hacer cuando llegue el carácter de final de trama es reiniciar el contador. Este contador de acá. Entonces aquí colocamos rx contador igual a 0. Y además de esto, nuestro buffer le vamos a indicar, le vamos a colocar este carácter que indica el fin de la cadena de caracteres. Listo, eso es todo lo que vamos a hacer aquí. Ahora, cuando estamos utilizando la función str, nosotros debemos incluir una librería más, que es la librería string.h. Si no hacemos esto, no nos va a salir un error al momento de compilar. Vamos a compilar para ver qué es lo que pasa. Aquí me he equivocado, por ejemplo. Aquí me falta un punto y coma, típico de cualquier buen programador que se olvide un punto y coma. A todos nos pasa. Esta variable dato me está molestando de hace rato, así que eliminamos esto. Esto también, ya no lo vamos a utilizar. Y está. Vamos a Proteus y vamos a ver qué pasa. Entonces escribo aquí en la terminal virtual let1 igual on y el asterisco. Y ahí está. Me respondió con un dato que es let1 encendido. Además, el pin PB5 se ha encendido. Vamos a enviar ahora let1 igual off. Y ahí está. LED1 apagado y además el LED se ha apagado. Bien, esto está funcionando muy bien en Proteus, pero como siempre vamos a probarlo en un circuito real para que vean que no les estoy engañando y que esto funciona bien. Entonces necesitamos dos cosas. Uno, una terminal serial. Podemos usar la terminal Hércules, que es una terminal que hemos estado usando en varios videos, o en todo caso podemos utilizar una terminal que podemos incluir en Atmel Studio. Bien, en este caso vamos a Tools, Extensiones y Actualizaciones, y aquí podemos ver varios plugins
que nosotros podemos instalar. Aquí por ejemplo buscamos la que dice terminal. Aquí está, terminal para Atmel Studio. Vamos a descargar este plugin, vamos a instalar el plugin y vamos a reiniciar el IDE. Este plugin básicamente lo que nos va a permitir es tener una terminal dentro de lo que es Atmel Studio y nos va a ahorrar, por ejemplo, utilizar terminales como Hércules. Listo, se reinició el IDE. Aquí no vemos nada diferente, pero el plugin que se ha instalado se encuentra aquí. Vamos a ver y aquí buscamos donde dice terminal de Windows, le damos clic y aquí está. Bien, como ya les había mencionado, esta terminal lo que nos va a permitir es enviar datos sin la necesidad de utilizar un terminal extra. Lo vamos a hacer desde el mismo Atmel Studio. Entonces aquí por ejemplo yo configuro mi puerto COM, que en este caso es el COM3, la velocidad que es 9600 y me voy a conectar. Ahí está, me he conectado. Esto es porque yo en mi placa de desarrollo, aquí está, yo tengo un adaptador de UART a USB. Este USB me emula un puerto COM, que en este caso es el COM3. Entonces vamos a cargar este código. Esto se ve mejor aquí. Y listo. Vamos a cargar el código al microcontrolador. Aquí en memorias. Buscamos la ubicación donde se encuentra el archivo .exe. Y programamos el microcontrolador. Listo, ya está. Ahora vamos a acomodar esto por acá. Bien, ahora enviemos el dato, en este caso es LED1 igual on con asterisco. Envío el dato y efectivamente el LED se enciende. Puedo colocar luego LED1 igual off, asterisco, envío el dato y el LED se apaga. LED1 igual on, asterisco. Y ahí está. Bien, entonces vemos que este código está funcionando muy bien. Espero que el video les haya gustado y sobre todo que se haya entendido. Si es así, te invito nuevamente a que te suscribas al canal, que compartas el video para que la comunidad siga creciendo. Y ya nos vemos en el próximo video. Gracias por tu atención.